génesis de este libro tiene que ver con mi editora, Aranzazu Núñez, editora de Alfaguara. Me sugirió que escribiera un libro que se llamara El peor día de mi vida. Entonces lo primero que existió fue el título, sin ninguna historia todavía de por medio, y pasaron algunos meses y poco a poco empecé a construir un personaje que se mueve en un ámbito escolar, que es un ámbito que importa mucho a los niños, y le empiezan a pasar cosas malas. Y de ahí fue saliendo poco a poco el tema de fondo que tiene este libro, que es el bullying, y el otro tema, que es la justicia. Porque es algo que se vive cotidianamente en las escuelas. Tenemos noticias en los periódicos todo el tiempo. Muy recientemente está revisándose en el Senado una ley que trata de combatir este fenómeno que ha causado grandes estragos en las escuelas. Y es un fenómeno muy antiguo. Esto lo llamamos hoy bullying, pero existe de todos los tiempos y en todas las culturas. Soy de los que no se meten en problemas, pero también los que tratan de combatir los problemas que crean otros, ¿no? Creo que en el fondo sí está esta justicia que no siempre corresponde a la realidad, pero en la ficción se puede hablar de justicia. La verdad también, el niño insiste, voy a contar la verdad verdadera, porque existen verdades que no lo son. Existe la amistad también, la complicidad, la solidaridad. Son, digamos, temas que están ahí presentes y que no partieron no escribí partiendo de ellos, ¿no? Son situaciones que se dan por la historia, ¿no? Claro, pues bueno, narrándola, él decide decir esto, es difícil que yo lo pueda contar a otras partes, pero lo tengo que decir, y decide dar su versión de los hechos, ¿no? Y que no se quede todo en una nebulosa, ¿no? Quise referir a mi niñez, que algún día yo iba a ir a la escuela y llevaba el mejor traje, más blanco, más bien planchado, iba muy elegante a la escuela, me habían preparado un lunch realmente exquisito, y desde niño me gustó hacer bromas, y cuando llegó la camioneta de la escuela a recogerme, yo les dije, no, hoy no voy, haciendo una broma. Fui a la cocina a recoger mi lunch y la camioneta ya se había ido, y claro, el regaño que me pusieron fue muy grande. Bueno, pues vi el texto y las imágenes me fueron ganando, ¿no? Hay como imágenes que se vuelven claves para la narración y me centré en esas imágenes que son así como muy específicas, ¿no? Por ejemplo, la imagen de lo que son los personajes principales, los grupos de los niños que sí crean los problemas, el grupo de los niños que se meten en problemas, a Doña Telera, la imagen del director, y hay imágenes además que son claves dentro de la narración y que te sirven para hacer avanzar la trama. Entonces pues me centré en esas, y la verdad es muy divertido siempre pues trabajar los libros de Francisco. La verdad llevo ya mucho tiempo trabajando con Francisco y llevamos arriba de 10 libros, deben ser 12 o 13 ya hechos en conjunto. Entonces de veras que he tenido la enorme fortuna de que Pancho ha querido trabajar conmigo. Supongo que esto fue una decisión de la editorial, pero también de Francisco. Pues tiene que ser una relación fluida, yo creo que se tienen que entender. Es decir, si el ilustrador no entiende el texto, va a ser un mal trabajo. Y la verdad es que es un texto muy rico, es un texto muy divertido y es un texto muy chistoso. Es importante agarrar, el ilustrador tiene que agarrarle el tono a la narración, y eso es lo que define el estilo de la ilustración. Es decir, en el humor, porque es un libro con humor, existe una gran paleta, ¿no? Es decir, no es lo mismo un libro irónico que un libro satírico, que un libro burlón, que un libro relajiento, ¿no? Y aquí una de las primeras cosas que tiene que hacer el ilustrador es entender cuál es el tono de humor. Y a ese tono de humor siempre le corresponde un tipo de dibujo. Y ese es justamente lo primero que uno tiene que hacer a la hora de ilustrar un libro. Un día en el que llegaron tarde por nosotros a la escuela,
se habían creado pandillas y yo había quedado en una pandilla y todos los de mi pandilla, los que supuestamente estaban del lado de mi pandilla, se habían ido temprano. Entonces me quedé solito en la escuela con todos los de la otra pandilla y nos pusieron a un amigo y a mí una corretiza ahí por todo el patio que a mí me pareció eterna, ¿no? Porque eran como 15 chamacos correteándonos a 15 chamacos que además eran los más ponchados de la otra pandilla, correteando a los más enclenques de la nuestra. Entonces nos fue muy mal.